Ayotzinapa, voces ignoradas. Una aproximación a los testimonios silenciados en torno a la desaparición de los 43 normalistas. Cuarta parte, las propuestas de investigación de los padres de familia, las voces de los maestros y vecinos de Tixtla, todo va apuntando al interior de la normal. Guión, Diana Colín García. Ante la persistente ineficiencia gubernamental y la falta de resultados concluyentes, los padres y madres de los 43 normalistas no solo han exigido justicia, sino que también han impulsado sus propias líneas de investigación. Desde su experiencia acumulada durante años de búsqueda, han señalado rutas que consideran indispensables como la revisión del papel del ejército y de corporaciones de seguridad la noche de los hechos, el acceso total a archivos militares, el análisis de comunicaciones telefónicas, la búsqueda en instalaciones castrenses y otros inmuebles señalados, así como la investigación de redes criminales y de protección institucional que pudieron participar en la desaparición. Estas propuestas surgieron como respuesta directa a las omisiones oficiales y a la necesidad de mantener viva la búsqueda ante la parálisis del Estado. La familia Mondragón Fonte señaló las contradicciones que existen en las declaraciones de Manuel Vázquez Arellano respecto a la captura y asesinato de Julio César Mondragón. A ello se sumó el testimonio de un compañero normalista que recordó llamadas sospechosas en las que Vázquez repetía con angustia: ese no era el trato, se pasaron, ese no era el trato. Desde Tlapa, algunos vecinos aportaron otros elementos que profundizaron las sospechas. Afirmaron que Manuel Vázquez tenía un hermano menor, Narciso, presunto sicario del grupo criminal Los Rojos, quien habría sido asesinado por Guerreros Unidos, así como otro hermano desaparecido. Estas versiones, según se señaló posteriormente, fueron retomadas por el periódico Milenio y por investigaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que apuntaban a una participación directa del crimen organizado en los hechos. La familia de Julio César Mondragón sostiene que el joven había sido previamente identificado y perseguido antes de la noche del ataque. Según relataron, sus agresores ya lo ubicaban como el Chilango, pese a que apenas llevaba un mes como alumno en la Normal Rural Isidro Burgos. De igual forma, el testimonio de Miguel, un normalista de Ayotzinapa, reveló desconfianza hacia Manuel Vázquez, alias Omar García, y hacia David Flores Maldonado. Subrayó que los líderes conocían que había toque de queda en esa ciudad, y que por razones de seguridad, no era habitual que participaran tantos estudiantes de nuevo ingreso en los citados, y que salieran tan tarde en una zona tan peligrosa para los estudiantes. Eduardo Moreno, exnormalista, asevera que desde 2013, Iguala se consideró una zona vetada para el paso de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, por las protestas que mantuvieron en la presidencia municipal debido a la desaparición y muerte del activista Arturo Hernández Cardona, versión confirmada por los diarios Milenio, La Jornada y El Sur Acapulco. ¿Qué opinaban los vecinos de Tixtla y los profesores de la Normal sobre los sucesos de Iguala? Los testimonios de docentes vinculados a la Normal Rural de Ayotzinapa aportan una perspectiva relevante. En ellos se evidencia una transformación significativa en las dinámicas internas, marcada por el endurecimiento de mecanismos de control estudiantil, la normalización de prácticas de violencia y la subordinación de la formación académica a actividades políticas obligatorias. Asimismo, señalan la existencia de abusos, negligencia y posibles irresponsabilidades en la toma de decisiones que afectan directamente a los estudiantes, especialmente a los de nuevo ingreso. Los testimonios de los profesores José, Rogelio y Emilio trazan una imagen crítica de la Normal Rural de Ayotzinapa desde dentro. Ambos hablaron no solo como docentes, sino también como antiguos estudiantes formados en la misma institución, lo que les permitió comparar distintas etapas de la escuela y advertir cambios profundos en su funcionamiento. En sus relatos aparece una Normal marcada por la tensión entre su vocación educativa histórica y dinámicas internas que, con el paso del tiempo, se habrían vuelto cada vez más conflictivas. El profesor José recordó que en la década de los 80 la escuela tenía otro rostro. Aún con carencias materiales, afirmó, existía mayor disciplina académica, los docentes eran más estrictos y la institución incluso obtenía reconocimientos por su nivel cultural y musical. También describió un comité estudiantil que entonces actuaba con sentido solidario hacia sus compañeros, gestionando apoyo para actividades deportivas y necesidades básicas. Frente a ese pasado, lamentó una transformación que, a su juicio, había degradado la convivencia interna y el sentido formativo de la institución.
Uno de los aspectos que más le preocupaban era el trato hacia los estudiantes de nuevo ingreso, conocidos como pelones. Denunció prácticas de humillación, castigos físicos y novatadas extremas que incluían hambre forzada, ejercicios riesgosos y agresiones psicológicas. Según relató, algunos jóvenes terminaron hospitalizados y otros estuvieron cerca de perder la vida. Lo más grave, decía, era que esos abusos se justificaban como parte de una supuesta formación política o de conciencia de clase. Estos abusos han sido documentados por diferentes medios en la Normal de Tenería, de Mactumatza en Chiapas y de Panotla, Tlaxcala. Además, ya existen múltiples denuncias por parte de estudiantes y exestudiantes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El profesor Rogelio aportó una dimensión distinta, la del duelo cotidiano que dejó la tragedia dentro de la escuela. Aseguró que desde la desaparición de los 43 la vida en la Normal se volvió triste y pesada. Muchos estudiantes, dijo, viven con miedo y no saben si continuar en Ayotzinapa o regresar a sus comunidades. Recordó la noche de los hechos, cuando varios alumnos recorrieron Tixtla en una camioneta con altavoz para pedir ayuda y denunciar lo ocurrido. Él despertó con esos llamados y ya no pudo volver a dormir, preocupado por los jóvenes que habían sido detenidos, sin imaginar aún que serían desaparecidos. Rogelio contó también el impacto que le produjo enterarse del hallazgo de los restos de Alexander Moa. Se encontraba en la Ciudad de México, participando en una marcha, cuando recibió la noticia. Dijo no comprender del todo lo que sentía hasta que vio llorar a una mujer mayor junto a él, entonces comenzó a llorar también. Alexander había sido su alumno, como muchos de los desaparecidos, a quienes solo alcanzó a dar clase durante un mes. Para él, perder a todo un grupo de la noche a la mañana significó enfrentarse al vacío de tantas bancas vacías. También subrayó las dificultades económicas de las familias, muchas de las cuales habían perdido empleos durante la búsqueda. Consideraba que el gobierno debía repararlas, aunque denunció que en algún momento intentó resolver el conflicto ofreciéndoles dinero para abandonar la exigencia de justicia. Según recordó, la respuesta de los padres fue tajante: no querían dinero, querían de regreso a sus hijos. Sin dejar de responsabilizar al gobierno por la tragedia, Rogelio también cuestionó que los estudiantes estuvieran realizando actividades de boteo a altas horas de la noche y, especialmente, que participaran jóvenes de nuevo ingreso. A su parecer, fueron expuestos a peligros innecesarios. Rogelio describió además el respaldo popular que recibió la Normal tras la desaparición. Habitantes de Tixtla llevaban cobijas, ropa y alimentos, mujeres voluntarias cocinaban por turnos, universidades como la UNAM enviaban víveres y apoyo económico. Incluso grupos estudiantiles de otras instituciones acudían a limpiar instalaciones y colaborar con tareas básicas. Sin embargo, también denunció opacidad en el manejo de recursos que llegaron después del caso, mientras persistían salones deteriorados, plagas de chinches y dormitorios con problemas de avispas. ¿Cuál era el parecer de los vecinos de Tixtla? Tras la desaparición de los 43 normalistas, Tixtla se convirtió en un territorio atravesado por la solidaridad, la indignación y también por profundas contradicciones. Mientras el país entero miraba hacia Ayotzinapa, en las calles del municipio comenzaron a convivir el duelo colectivo, la movilización política, la llegada masiva de visitantes y las voces locales que intentaban explicar una realidad mucho más compleja de lo que aparecía en los medios. Muchos habitantes recuerdan que, en los primeros días posteriores a la tragedia, la población acudió en masa a la Normal rural con ropa, alimentos y artículos de higiene. Familias enteras llegaban para apoyar a los estudiantes y a los padres de los desaparecidos. La solidaridad tenía una razón concreta. Años antes, cuando el huracán Manuel golpeó severamente la región, los propios normalistas habían ayudado a rescatar vehículos atrapados en el lodo, salvar cosechas y asistir a familias afectadas. Con el paso de los meses, la tragedia también transformó la economía local. La llegada de organizaciones sociales, estudiantes, periodistas, activistas y visitantes nacionales e internacionales llenó hoteles, fondas y comercios. Tixtla, acostumbrada a una rutina más tranquila, comenzó a recibir un flujo constante de personas que acudían a marchas, reuniones o a la Convención Nacional Popular. Para algunos negocios esto representó una fuente inesperada de ingresos y empleo temporal. Pero no todo era entusiasmo.
Algunos vecinos comenzaron a resentir acciones atribuidas a grupos ligados al movimiento, incendios, toma de bancos y tiendas de conveniencia, bloqueos y daños a infraestructura pública. Otros denunciaban desperdicio de donaciones, uso poco claro de recursos y mejoras insuficientes en las instalaciones de la Normal, pese al dinero recibido desde distintos puntos del país y del extranjero. También circulaban críticas hacia el liderazgo estudiantil. Algunos habitantes aseguraban haber observado cambios en el estilo de vida de ciertos miembros del comité de alumnos, mientras la escuela seguía presentando carencias materiales importantes. Para esos sectores de la población, si existían recursos, debían invertirse en mejorar dormitorios, salones, servicios básicos y condiciones laborales de los profesores. Aún así, Tixtlán no rompió del todo con Ayotzinapa. La relación quedó marcada por una mezcla de orgullo histórico, cercanía social, decepción y distancia. Muchos vecinos seguían reconociendo el papel de la Normal como espacio de movilidad social para jóvenes pobres del campo y como símbolo de lucha rural. Otros, en cambio, sentían que el vínculo comunitario se había erosionado por años de conflicto. En esas voces locales aparece una verdad incómoda. El caso Ayotzinapa no solo enfrentó a la sociedad con la violencia del Estado y del crimen organizado, sino también con las tensiones internas de una comunidad que pasó de la solidaridad absoluta al desencanto parcial. Tixtla quedó así convertida en espejo de una tragedia nacional, un lugar donde el dolor convivió con la protesta, la esperanza con la sospecha y la memoria con las heridas aún abiertas. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar.